Estimados amigos y hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Hermanos, ¿cómo les fue el domingo pasado? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron al regresar al Templo de la Trinidad? Teníamos ya casi 6 meses con el templo cerrado y seguramente usted se gozó mucho al regresar al templo, que muchos estaban deseando estar otra vez en el templo. Y bueno, los de la tercera edad no nos impiden estar allí, y más los que tenemos diabetes, hipertensión, etcétera. Pero bueno, usted fue y se gozó, y yo tuve la bendición de predicar, bueno, pues virtualmente. Dios me los bendiga, que Dios siga derramando de sus bendiciones de una manera muy especial sobre cada uno de ustedes. Estoy pidiendo la oración por la familia Lechuga. Enfermaron varios miembros de la familia, así que oremos por ellos. De la misma manera vamos a estar orando por la familia del hermano, por el hermano José Rodríguez, el pastor José Rodríguez y su familia, puesto que la hermana Sandrita, la esposa del hermano José, partió a la presencia del Señor, y vamos a orar que el Señor le siga fortaleciendo y consolando. El Señor sabe estar con nosotros en medio de la tempestad, aun cuando nosotros sintamos que no está, Él está ahí con nosotros. Él está ahí con nosotros. Mire, déjenme leerle lo que dice Mateo capítulo 14, versículos 22 al 27. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Escuche bien, pero a la cuarta vigilia de la noche. ¿A qué hora de la noche? La cuarta vigilia. Jesús fue a ellos estando sobre el mar, caminando sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Fantasma! ¡Fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Hermanos, quiero que analicemos juntos esta porción bíblica, porque mire, el Señor fue el que les dijo: váyanse a la otra orilla del mar. Propiamente es un lago, pero se llama el mar de Galilea. Estamos hablando del mar de Galilea. Y esta tempestad de la que habla esta porción bíblica es distinta a la otra tempestad en donde el Señor iba con ellos, y por cierto iba durmiendo ahí en el barco. No, esto no. Ellos iban solos porque el Señor les dijo: váyanse hasta la otra orilla. Y el Señor se quedó todavía a despedir a la gente y a orar, y se hizo noche, bueno, en la madrugada. Y ahí me detengo para decirles lo siguiente: si obedecieron al Señor Jesucristo, ¿por qué les pasó lo que les pasó? Que se vino la tempestad y las olas se levantaron, las olas del mar. Si estaban obedeciendo al Señor, mire, no quiere decir que siempre que estemos obedeciendo al Señor no nos van a ocurrir percances. No. El Señor prometió estar con nosotros en medio de la calamidad, mas no dijo que nos iba a librar de todas las calamidades. Eso no lo prometió. Así que entonces, a pesar de que los discípulos obedecieron al Señor, se vino la tempestad, porque es un mar pequeño comparado con otros mares, el mar de Galilea, pero tiene la característica de que de un momento a otro se vienen las tempestades, se producen las tempestades. Y eso es lo que ocurrió. Y estando en esas condiciones, dice que a la cuarta vigilia de la noche, permítame explicarle, en la época del Señor Jesucristo,
tenían este sistema de dividir el día. El día para los judíos empieza a las 6 de la tarde. Por ejemplo, este día es todavía pertenece al día de ayer, porque el nuevo día empieza a las 6 de la tarde y se cuenta por vigilias. ¿Qué quiere decir esto? Cada vigilia estaba compuesta de 3 horas. O sea que el día empezaba a las 6 de la tarde, la primera vigilia es de 6 a 9 de la noche, hora nuestra, y luego la segunda vigilia de 9 de la noche a 12 de la noche, tercera vigilia de 12 de la noche a 3 de la mañana, y la cuarta vigilia fue después de las 3 de la mañana. Así que imagínense ustedes los discípulos ahí en el mar, después de las 3 de la mañana, y que estaba azotando el viento y que estaban las olas furiosas. La cuarta vigilia de la noche, seguramente la más difícil porque era la última vigilia de la noche. Ya estaban cansados, estaban desvelados, estaban batallando con la tempestad. El agua se metía al barco, un pequeño barco, porque los barcos que allí navegaban eran barcos muy pequeños. Y entonces, a la cuarta vigilia de la noche, ocurre algo extraordinario. Pero antes de continuar, quiero decirles que de repente a nosotros se nos viene la cuarta vigilia de la noche, es decir, cuando ya no hayamos qué hacer, como decimos nosotros, ya no hayamos la puerta. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Cuando la pandemia ha azotado y sigue azotando, y dicen que ya, pero todavía no, y ya, pero todavía no. Y seguimos todavía con esa situación. Esta epidemia vino a cambiar absolutamente todo. En el ámbito social, en el ámbito comercial, en el ámbito del deporte, en el ámbito del comercio, en todo sentido vino a cambiar esta epidemia la situación del mundo y la situación de nosotros. Yo les platico y les digo, esta es la primera vez en 50 años que tengo de pastor en la Iglesia de la Trinidad que no tuvimos la Semana Santa, que no tuvimos el Día de la Madre, que no tuvimos el Día del Niño, que no estuvimos allí en el templo para participar de la Santa Cena, que no tuvimos bautismos. Esta es la primera vez en 50 años, porque en la Iglesia de la Trinidad 2 veces por año tenemos bautismos, el domingo de resurrección y el último domingo de septiembre. Seguramente que en ese septiembre tampoco vamos a tener bautismos, como no lo tuvimos el domingo de resurrección. En 50 años nunca nos había ocurrido eso. Estoy sufriendo en la cuarta vigilia de la noche. Cuando la situación ya es insostenible, cuando la situación es crítica, cuando ya hay mucho cansancio, cuando ya es las horas de la madrugada, la cuarta vigilia de la noche. Le pregunto, ¿le ha sucedido a usted o le está sucediendo ahora mismo? Porque mire, pedí la oración por la familia Lechuga. Varios integrantes de la familia Lechuga enfermaron. Y muchos otros pastores en el país, en México y en Estados Unidos, por supuesto, han muerto. Varios pastores han muerto. Otros se enfermaron muchísimo. Ya gracias a Dios que el hermano Ramiro Macías ya está relativamente bien. Saúl Vargas, hijo del hermano Luciano Vargas, ya está también casi bien, gloria a Dios. Y bueno, la familia Zapata también ya está bien. Pero bueno, ha ocurrido, hemos pasado por la cuarta vigilia de la noche. ¿Por la qué? La cuarta vigilia de la noche. Pero cuando más la situación estaba más tensa, más difícil, más peligrosa, cuando ya no podían más, los discípulos, se le añade otra cosa más. Ven
que un hombre viene caminando sobre las aguas. Un hombre caminando sobre las aguas. ¿Pero cómo? Gritaron, ¡es un fantasma! ¡Es un fantasma! Se espantaron terriblemente, terriblemente. Se espantaron. Porque claro, ¿quién camina sobre las aguas? Y estaban ya de por sí asustados por la tempestad. Y ahora ven un hombre caminando sobre las aguas. Y bueno, ahí están los discípulos con esa aterradora visión para ellos, porque no distinguían quién era el hombre que venía caminando sobre las aguas. Y ahí me detengo otra vez para decirle, miren, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades a nuestra vida, muchas de las veces no podemos distinguir que Dios está a nuestro lado, que Dios está con nosotros y que nos quiere ayudar. Tómalo en cuenta. Nuestra mente se obnubiliza, nuestra mente se cierra y entonces no podemos advertir que el Señor está allí para ayudarnos. Esto es lo que ocurre tantas y tantas veces. Ha sucedido que alguien tiene un accidente y que no saben cómo está, que salió herido el hijo, el hermano, la mamá o el papá, y no saben en qué condiciones está, si está de gravedad, si no está de gravedad, o si murió, o en fin. Pero en esos momentos críticos hay que pedir el auxilio del Señor y sobre todo saber que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. Porque estos discípulos dijeron, es un fantasma. Y no era un fantasma. ¿Quién era el que venía caminando sobre las aguas? Díganle usted, ¿quién era? Pero sigo explicándole que muchas de las veces no hemos advertido que Dios está con nosotros. Estamos totalmente confundidos. Y aún en esta epidemia no falta quien esté reclamándole a Dios, pues ¿por qué Dios mandó esto? ¿O por qué Dios nos lo ha quitado? Y le reclaman a Dios. Hermanos, amigos, no podemos hacer otra cosa más que decir, Señor, sea hecha tu voluntad y no la nuestra. Sea hecha tu voluntad y no la nuestra. Pero falta quien diga, no, es que esto lo provocaron los hombres. Sí, pero los hombres tienen toda la libertad de ejercer su libre voluntad. Si es verdad que la provocaron, los hombres, los humanos, así son. Provocan guerras, provocan catástrofes. Así son los humanos. Y Dios lo permite. Dios permite el libre albedrío, es decir, el libre ejercicio de la voluntad del humano. Es lo que Dios permite. No somos robots de Dios que estamos programados para hacer exactamente lo que Él quiere que hagamos. No, tenemos la libertad. La voluntad es libre para nosotros. ¿Por qué no se ha detenido? Solamente el Señor sabe por qué no se ha detenido, pero nosotros vamos a seguir clamando a Dios. Vamos a seguir esperando en el Señor. Y el Señor Jesucristo, cuando oyó que estaban espantados, que estaban horrorizados, entonces les habla y les dice, tened ánimo. 3 cosas le dice. Tened ánimo. Soy yo. No temáis. Gloria a Dios. Tened ánimo. Soy yo. No temáis. Así que ahora mismo el Señor nos dice lo mismo. Tened ánimo. Vienen los problemas, vienen las dificultades. Ahora mismo está sufriendo la familia del pastor José Rodríguez por la partida a la presencia del Señor de la hermana Sandrita, de la esposa del hermano José. Y pues lo mismo podemos decir, tened ánimo. El Señor está con ustedes.
Ahí estuve yo en el funeral para decirles eso. El Señor ha prometido estar con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que Dios está con nosotros. Créalo con todo su corazón. Dios está con nosotros. Estamos pasando por la cuarta vigilia de la noche, cuando está azotando la tempestad, las olas se levantan y estamos realmente muy aterrorizados, pero no reconocen que es el Señor Jesucristo. A la distancia no lo reconocen. Por eso el Señor Jesucristo les dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. Hermanos, habían tenido comunión por mucho tiempo con el Señor Jesucristo, de tal manera que cuando les habla, lograron reconocer la voz del Señor. Sí, es la voz del Señor, no es un fantasma. Y por eso le digo a usted, y me digo a mí mismo, hay que estar en constante comunión con Dios para poder reconocer la voz de Dios. Porque mire, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando vienen a nosotros los ataques, ¿puede usted no reconocer la voz de Dios? Vamos, algunos en lugar de pensar que es la voz de Dios, creen que es la voz del diablo. Y a la inversa, cuando el diablo les aconseja, piensan que es la voz de Dios, porque no hay la comunión suficiente. Mire, cuando se sintoniza las estaciones de radio, usted, si escucha mucho cierta estación de radio, puede identificar y decir: pues esta es la 91.1. Pero si casi nunca escucha esa estación, obviamente no puede identificarla. En la medida en que usted escucha una estación, puede identificar de qué estación se trata. Y lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. ¿Sabe usted cuando Dios le habla? Y sabe usted cuando Satanás es el que le aconseja. Entonces, aquellos discípulos ya por mucho tiempo habían estado con el Señor día y noche. Y cuando les dice: tened ánimo, soy yo, no temáis, tened ánimo, soy yo, no temáis, pudieron identificar la voz del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y claro, cuando escuchamos la voz del Señor, entonces el temor se va de nosotros. De nosotros se va la angustia, la tristeza, la desesperación, y en su lugar hay completa consolación, hay completa paz, hay completa seguridad. Gloria a Dios. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Yo le invito para que entonces procuremos tener más comunión con Dios, a fin de poder identificar cuál es la voz de Dios, y también cuál es la voz del diablo. No va a ser que el diablo le esté aconsejando y piense usted que es la voz de Dios. Entonces, pero también quiero decirle que usted no reclame y usted no se confunda pensando: bueno, si yo me estoy portando bien, si he obedecido al Señor, ¿por qué me vienen estas cosas? Ya dije, los discípulos obedecieron al Señor cuando les dijo: váyanse a la otra orilla del mar, ya súbanse a la barca, váyanse ustedes, yo aquí me quedo. Y le obedecieron. Entonces, a pesar de que obedecieron al Señor, vino esta calamidad. Entonces, no olvide eso. No porque obedezcamos al Señor no van a venir calamidades sobre nuestras vidas. No nos vamos a enfermar, puede ser que sí nos enfermemos. No vamos a padecer necesidad económica, tal vez sí. No porque obedezcamos al Señor, porque no es por nuestra buena obra de obedecer al Señor, por lo que el Señor contesta, es por su pura misericordia, es por su puro amor.
es por su pura gracia. Gloria a Dios. Si en algunas ocasiones Él permite que nos acontezcan algunas cosas, pues seguramente que es para enseñarnos, para guiarnos, porque no bastan las palabras, se necesitan los hechos. Aprende uno más cuando pasa por las dificultades que cuando simplemente le platican cómo son las cosas. Yo he aprendido mucho en la vida cuando he tenido experiencias propias, experiencias personales. Ya les he platicado que hice varios viajes misioneros a las Islas Marías y estuve caminando kilómetros, 47 kilómetros por la selva de allá de las Islas Marías. Si me lo platicaran, es que hay que caminar 47 kilómetros. Bueno, pues hay que caminar. Pero cuando ya los caminé, cuando ya estuve en la selva, cuando vi víboras chicas, grandes, cuando vi tarántulas, cuando vi arañas, cuando tenía mucha sed y mucha hambre, allí en medio de la selva, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Aprendí más de eso. Tanto que hace años que hice esas visitas y todavía lo recuerdo perfectamente. Todavía lo recuerdo. Así como recuerdo otros viajes que he hecho a otros lugares donde hemos batallado, donde hemos tenido oposición, donde hemos tenido dificultades, donde hemos padecido hambre, frío, necesidad. Yo me acuerdo aquella ocasión que estuve en Gómez Farías, Chihuahua. Cuando yo llegué, bueno, había, no me acuerdo si 1 o 2 hoteles, pero lo cierto es que ya estaban llenos. Unos santos hermanos me hicieron el favor de decirme, pues véngase aquí con nosotros, no hay camas, mire, ya están ocupadas. Le digo, no, aquí en el suelo. Yo me acuesto y con ropa y con zapatos me acosté. Un frío espantoso, porque en Gómez Farías hace frío, hace bastante frío. Fuimos a una confraternidad, fuimos a una reunión y me pasé toda esa noche con mucho frío para asistir a esa reunión. Se me olvidó, pues no se me ha olvidado hasta la fecha, no se me ha olvidado. Pero claro, ya en la mañana los santos hermanitos de aquel lugar nos ofrecieron pan ranchero y cafecito. Pues tampoco se me ha olvidado el pan ranchero y el cafecito, porque Dios nos bendice. A donde quiera que vayamos, Dios nos bendice de una manera extraordinaria, pero sí hay que batallar. Insisto, obedecer al Señor no garantiza que no vamos a tener problemas, dificultades, enfermedades, necesidades económicas. No, Él ha prometido estar con nosotros y Él ha prometido suplir nuestras necesidades. ¿Cómo te va a suplir antes de que tengas la necesidad? Suple nuestras necesidades. Entonces, Dios está para ayudarnos, pero hay que escuchar la voz del Señor. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? Tened ánimo, soy yo. No temáis. Tened ánimo, soy yo. No temáis. Escuche ahora la voz del Señor Jesucristo en medio de esta pandemia, en medio de esta calamidad. Tened ánimo, tened ánimo. Soy yo, dijo el Señor Jesucristo. No temáis. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, pero vamos a esperar al Señor. Vamos a identificar la voz del Señor y vamos a seguir obedeciendo al Señor a pesar de las adversidades. Vamos a seguir obedeciendo al Señor con todo nuestro corazón. Usted que ahora me está escuchando y que no ha recibido a Cristo como su Salvador, entregue su corazón al Señor, entregue su corazón a Cristo. Vamos a hacer una oración y usted le va a decir al Señor, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Ya sé que a pesar de que entregue mi corazón a ti, pues pueden venir dificultades y problemas, pero también sé que tú estarás conmigo, porque eso es lo más importante, que Cristo esté con nosotros en medio de la dificultad. Vamos a orar.
Entréguele su corazón al Señor en esta hora. Pídale perdón con toda su alma. Pídale perdón con todo su ser. Padre Santo, vengo ante tu presencia rogándote por quienes todavía no han entregado su corazón a ti. Sálvales, perdónales, cámbiales. Que ahora mismo, Señor, ellos te reciban en su corazón y por la fe que sus pecados sean perdonados y que empiecen a vivir la experiencia maravillosa de ser hijo de Dios, porque los que creemos en Él nos convertimos en hijos de Él. Tómalos en tus manos en este mismo instante. También te estoy rogando por mis queridos hermanos que ya entregaron su corazón a ti. Si, Señor, han caído en la desesperación, en la angustia y que se sienten aterrados por causa de esta pandemia, por causa de las necesidades materiales, Señor, ven a auxiliarles. En tus manos te los estoy encomendando. Sé con ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, lo estoy rogando. Gracias, Señor. Amén. Amén. El templo ya se abrió, pero vamos a continuar con estas transmisiones. Los domingos es a las 11:30 de la mañana el servicio de la Iglesia de la Trinidad y luego a las 12:30 del día el servicio del Templo Jerusalén de El Paso, Texas. Así que les estoy invitando para que se conecten los que no pueden ir al templo. Pero no olviden que ya los domingos pueden ir al templo 10 de la mañana, 11:30 de la mañana, 1 de la tarde. Ya pueden ir al templo La Trinidad, Velarde y Sarabia. Acudan al templo. Y entre semana, a las 7 de la noche, de lunes a sábado, vamos a continuar estas transmisiones. Ya empezamos a estudiar las parábolas del Señor y mañana, Dios mediante, continuamos con estas parábolas. Así que conéctese y comparta con otros esta transmisión. Dios me los bendiga grandemente y no olvide, si ha llegado a la cuarta vigilia, donde está la situación muy crítica, el Señor está allí, caminando sobre las aguas diciendo: no temáis, yo soy, yo soy, yo soy. Hasta mañana, Dios mediante. Dios me los bendiga. 7 de la noche. Dios sea con ustedes. Amén.